Bendito Padre, te damos muchas gracias por tu amor, Padre, por la tecnología que nos permite estar viéndonos y compartiendo y ver aún nuestras emociones y pues ver todo lo que tú estás haciendo, Dios, en el mundo de nuestras vidas, Dios. Te pedimos que tú guíes esta enseñanza y pues mantenga nuestros corazones alertas y abiertos para escuchar sabiendo que tú eres justo y estás deseoso de bendecirnos. Gracias, Padre. Te pedimos que puedan entrar quienes todavía se están disponiendo a hacerlo y podamos compartir esta enseñanza a todos. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Sí? Entonces, bueno, algo muy importante, si quieren ahorita apagar sus micrófonos para que... bueno, sí. Hay un chat que dice que Carmina platicó con Margarita ayer y que va mejorando su esposo. Qué bueno. No dejen de orar. Bueno, volviendo a la cuestión del estudio, la verdad es que yo siempre le pido a Dios que su Espíritu Santo toque en nuestros corazones, porque Él es el que le da vida a todas las cosas y es el único que nos puede enseñar el sentido espiritual de todo. Nuestro cerebro puede estar lleno de conceptos y aún conceptos bíblicos, pero la verdad es que el entendimiento espiritual solo nos lo puede dar el Espíritu Santo. Entonces, es muy importante, no nada más que yo ore, sino que ustedes también previamente oren los días de estudio, así como el domingo, el miércoles, para que sea Dios el que guíe todos los estudios y seamos realmente edificados. Porque cuando las reuniones en las congregaciones son de cuerpo presente, es diferente. Ahorita el Zoom es algo mejor que solo grabar videos, y es precisamente, tenemos que orar para que el Espíritu Santo esté presente, y si todos oramos, pues Dios seguramente nos va a responder y puede tocar nuestros corazones. Recuerden que el propósito de cada estudio es que nosotros cambiemos, que pasemos de los conceptos intelectuales a los conceptos espirituales, y eso es lo que realmente nos va a dar el crecimiento. Recuerden, una persona puede saberse la Biblia de memoria. El diablo se sabe la Biblia y les aseguro que mejor que muchos, pero el diablo no entiende el sentido espiritual de la palabra, porque solo lo revela el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros oramos porque Dios nos dé entendimiento, entonces seguramente seremos edificados, y la evidencia de que Dios está actuando es que Dios va a tocar puntos en nuestra vida, en áreas de nuestra vida débiles, o áreas de inconstancia, o áreas que tenemos que corregir, acciones que tenemos que corregir, para ser cada día más santos. Recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, esta parte de la misericordia de Dios, este atributo de Dios, de la misericordia, es importantísimo porque todo se mueve a través de esta acción de Dios. O sea, el principio del encuentro con Dios tiene que ver con su misericordia. Entonces vamos a leer brevemente 2 o 3 pasajes para que entendamos la acción de Dios, y luego vamos a dar algunas explicaciones. El primero de ellos es el Salmo 103, del 8 al 17, que dice: misericordioso y clemente es Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová
de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más, mas la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Fíjense qué interesante. O sea, Dios conoce al ser humano, que es polvo. Dios conoce que es finito y va a pasar, porque el tiempo de la vida de un ser humano respecto de la eternidad de Dios, pues así, como la flor del campo que nace y luego se marchita y es arrastrada por el viento. Pero el punto más importante aquí es el pasaje, el versículo 17, que dice que la misericordia es de la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Entonces, nosotros como creyentes muchas veces cometemos pecados, tenemos áreas de inconstancia, pero cuando concienticemos siempre nuestro pecado o nuestra rebelión o que hay idolatría en nuestra vida, ir a Dios y apelar a su misericordia es totalmente viable, es totalmente lícito, porque parte de la esencia de Dios es que es un ser misericordioso. Luego vemos 2 Corintios 1:3 que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Fíjense, la misericordia es parte de Él. Él no la creó la misericordia, Él es misericordia, Él es misericordioso. Por tanto, al decir es Padre de toda misericordia, es que la misericordia proviene de Él hacia su pueblo. Y nosotros siempre tenemos que tener presente, reitero, eso en nuestra vida. Santiago 5:11 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí no menciona la palabra como tal misericordia, pero vemos el carácter de Dios. Él siempre está esperando para derramar su misericordia. Él siempre espera que vayamos a Él para que su misericordia sea sobre nosotros, ya que el cambio de nuestra vida lleva implícito su amor, su gracia, pero también su misericordia. Entonces, por tanto, podríamos nosotros decir, la misericordia es un atributo de Dios. Por ejemplo, en el libro del Éxodo se halla una declaración que es maravillosamente conmovedora respecto a este atributo de la misericordia. Y lo dice de esta manera, que está en Éxodo 34, del 4 al 7. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió de la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces nosotros vemos que sí, un día Dios va a juzgar todo pecado, y un día Dios va a juzgar, o en vida Dios va a quebrantar a quienes rechazan su misericordia. Pero todos nosotros los que hemos creído en Él, estamos en Cristo por su misericordia. Si la misericordia de Dios no nos hubiéramos podido acercar a Él o no hubiéramos podido entender. Entonces, por ejemplo, en 2 de Crónicas también cuando se erige el templo, dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová,
Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes entrar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Entonces aquí, en esta dedicación, todo Israel alaba a Dios, pero si se dan cuenta, el atributo de la misericordia lo mencionan aquí especialmente, haciendo indicación de que es para siempre. Cuando nosotros, por ejemplo, venimos a Cristo, es porque Dios fue misericordioso con nosotros y nos convenció a través del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Ya sabemos, nos dio el arrepentimiento y la fe para creer. Pero desde el momento en que nosotros estamos en contacto con Dios, ya su misericordia está actuando. Cuando nosotros nos convertimos, sigue actuando y como hijos de Dios, actuará, como lo dice este pasaje, para siempre. Su misericordia es para siempre. El diablo siempre va a tratar de atacarnos, de desalentarnos, de confundirnos, de que dudemos del amor de Dios y que aún dudemos de su misericordia. Pero si después de este análisis que estamos haciendo hoy de este atributo de Dios de la misericordia, nos queda claro, para nosotros nunca va a haber una dificultad más grande porque siempre vamos a poder apelar a su misericordia sabiendo que Dios no cambia y que siempre que vayamos a Él con un corazón contrito, así como pasaje que leía Memo hace rato, presentamos con ayuno, lloro y lamento, rasgando nuestros corazones, etc. Ahí siempre se establecerá su misericordia. Ahora, estos dos pasajes exhiben de una manera muy formal precisamente lo que es la misericordia de Dios. Pero no es algo que Dios posee, que es algo muy importante que tenemos que entender, sino que es algo que Dios es. O sea, Dios es misericordioso. Es parte de su ser. Si la misericordia fuera algo que Dios tuviera, podría en algún momento disminuir o acrecentarse. Y dejaría quizá de ser en algún momento. Podría inclusive desaparecer. Pero como es algo que Dios es, este es un punto, yo creo que uno de los básicos de este análisis, de este atributo de Dios. Dios es misericordia. Es su ser el que es misericordioso. Por tanto, no es algo que se puede acabar porque forma parte de Él. ¿Sí? Y si nosotros concluimos que forma parte de Él, entonces sabemos que no tuvo un origen, que siempre estuvo con Dios aún antes de la creación del mundo. ¿Sí? A lo largo de los siglos, por ejemplo, y aún en esta época, ha habido la falsa idea de que Dios, y sobre todo en el Antiguo Testamento, que Dios es severo, y en el Nuevo Testamento que Dios es ternura y gracia. Pero en realidad, las Sagradas Escrituras representan una unidad, nunca se nos olvide. La Biblia es un todo. O sea, este conjunto de 66 libros es lo que conforma la palabra de Dios. Por tanto, no pueden ser dos dioses difíciles. No pueden ser dos aspectos de Dios, no pueden ser dos personas. Un Dios celoso, vengativo, como muchos lo ven en el Antiguo Testamento, y un Dios misericordioso a través de Jesús, como muchos lo ven en el Nuevo Testamento. No, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hablan de la misericordia de Dios. Por ejemplo, la palabra misericordia aparece 4 veces más que frecuentemente que en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. O sea, 4 veces más. Por tanto, quien dice que Dios en el Antiguo Testamento no es un ser misericordioso está equivocado. Porque, reitero, la palabra de Dios es una unidad. Y, por supuesto, entonces, que es una creencia mal fundamentada porque Dios es uno, y Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y Dios, además, no cambiará porque es perfecto en sí mismo. Recuerden que es uno de los aspectos importantes de nuestro Dios. No puede haber más perfección que la que hay en Dios.
Si Dios no fuera perfecto, podríamos decir que se iría perfeccionando todavía a través del tiempo y a través de la eternidad. Pero no es así. Dios ya es perfecto en sí mismo, por tanto, no puede empeorar, no puede mejorar porque Él es lo máximo de lo que puede ser, ¿sí? O sea, es inmutable, no cambia. Es el sello, reitero, de la perfección. Por tanto, la misericordia de Dios a través de todos los tiempos ha sido tan grande, tanto en el Nuevo, como en el Antiguo, como en el Nuevo Testamento. Siempre Dios ha estado presente. Y siempre es bueno ejemplificar en los tiempos de David este Salmo 32, donde en los versículos 1 Dios atribuye justicia sin obras. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Por ejemplo, nosotros vemos en David, cuando peca con Betsabé, y al cabo de 2 años se presenta el profeta Natán con esa alegoría para hacerle ver su pecado, como cuando David ya concientiza su pecado y lo reconoce, el profeta Natán le dice: Dios ha remitido tu pecado y no morirás. Pero, por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, te sucederá esto, esto y aquello. Pero fíjense, ¿por qué Dios remitió el pecado de David? Por su misericordia. David adulteró y asesinó a Urías el Eteo. Era un pecado que merecía la muerte. Pero el profeta Natán le dijo: Dios ha remitido tu pecado, no morirás. Habrá consecuencias de tu pecado, pero no morirás. Entonces, otro aspecto importante que está implícito dentro de la misericordia es la bondad de Dios. De hecho, la bondad de Dios es la fuente de la misericordia. O sea, por eso Dios es bondadoso y compasivo. Entonces, podríamos a veces, es muy difícil describir humanamente hablando lo que es la palabra infinito, ¿sí? Dentro de lo que es el lenguaje humano. Es incomprensible a nuestra mente. Nosotros pues vivimos un tiempo en esta tierra y estamos acostumbrados a medir el tiempo, los días, los meses y los años. Pero la palabra infinito, aunque conocemos el término, que no tiene principio, que no se acaba, pues es muy difícil que la comprendamos. Pero dentro de este infinito, que es Dios, un ser infinito, están escondidos todos sus atributos, pero además lo interesante es que están interrelacionados, porque forman parte de su ser. Entonces, sus atributos pueden actuar independientemente, en forma conjunta, para lograr los propósitos de Dios, pero siempre son para beneficio de su pueblo, para beneficio de sus hijos. Por tanto, la bondad de Dios es enseñada a lo largo de todas las Escrituras. Uno de los problemas de no entender las Escrituras es que no se ve el amor de Dios, por ejemplo. Si en el Antiguo Testamento, que aparentemente Dios es más severo, etc., si nosotros vemos a Cristo en el Antiguo Testamento, nos es más fácil comprenderlo. Si vemos la bondad de Dios, es más fácil comprenderlo. Por ejemplo, el pueblo de Israel, qué rebelde y qué contradictor fue siempre. Necio, rebelde, contradictor. Y bueno, yo creo que todos en la actualidad sabemos que el pueblo de Israel es como un representativo de la naturaleza humana. Así somos nosotros. Nosotros hemos visto milagros, hemos visto el poder de Dios en sanidades y muchas cosas. Sin embargo, muchas veces todavía nos portamos así, rebeldes y contradictorios. Pero el saber que Dios es un ser bondadoso y misericordioso también cambia nuestras expectativas, porque siempre nos da la oportunidad de ir a Él. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios representa la felicidad que Dios quiere que experimentemos, y lógico, esto solo es a través de Cristo. Recuerden ustedes
que Cristo ha sido siempre el motivo de salvación desde Adán y Eva hacia el futuro, de la generación existente de cuando estuvo Jesús aquí en la tierra, en el presente, y en nosotros hacia el pasado. Pero Cristo es la roca, la roca principal, y es el centro de todas las cosas. Entonces, cuando nosotros leemos la Escritura a la luz de esto, nos es más fácil entender o comprender el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Entonces recordemos que en Cristo, como nos dice Colosenses 2:3, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces, Dios, en su misericordia, nos dio a su Hijo, no nada más para salvarnos, sino para que a través de Él y de su palabra, porque Jesús es la palabra, nosotros pudiésemos convertirnos en verdaderamente sabios. Pero no el tipo de sabiduría que este mundo maneja, que como dice Romanos, es animal, terrenal y diabólica, sino la sabiduría que es según Dios, espiritual, ¿no? La sabiduría que procede de Él, que es la verdadera sabiduría. Por tanto, la bondad de Dios se deleita en que su pueblo pueda disfrutar de vivir en comunión y en compañerismo con Él. Por eso nos hace sus hijos. O sea, su misericordia nos lleva a Él y estando en comunión con Él, nosotros podemos disfrutar de su amor. Este mundo, sabemos, tiene tergiversados todos los valores. Una persona siente que mientras más posea cosas, más feliz va a ser, y todos sabemos que eso no es cierto. Otra puede sentir que mientras más popular sea, más feliz va a ser, y tampoco es cierto. O que si una persona se vive en emociones, en peligros, etcétera, como hay tanta gente que se dedica a eso, ya con eso va a ser feliz, y no es cierto. O sea, siempre falta el vacío que tiene el tamaño de Cristo, que todo hombre tiene. Pero cuando nosotros venimos a Dios por su misericordia, entonces empezamos a comprender la grandeza de Dios para que no seamos confundidos, porque debemos de saber que el deleite de Dios es el deleite de su pueblo. Siempre que su pueblo se deleita en Él está gozoso. Dice Isaías 63, del 7 al 9. De la misericordia de Jehová haré memoria. De las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Aquí nosotros estamos escuchando las palabras del Israel espiritual, de Israel en los tiempos que se entregaba. Y recuerden ustedes que Pablo diserta sobre esto diciendo que el verdadero Israel de Dios somos todos aquellos que doblegamos nuestro corazón, que apelamos a su misericordia y que Dios nos dio la salvación. Nosotros somos los verdaderos israelitas, no según la carne. Entonces aquí, aunque habla de Israel en sus tiempos de entrega y cómo Él los ayudó, también vemos que ellos desecharon su misericordia en un momento determinado, y su máximo pecado fue cuando rechazaron al Mesías Salvador. Y eso trajo una consecuencia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener presente que cuando Dios derrama sus misericordias para que cambiemos y para que seamos transformados, y muchas veces Dios nos insiste, pero si nosotros menospreciamos esa misericordia, entonces vamos a tener que enfrentar consecuencias de nuestros hechos. Entonces, si nosotros tenemos presente que Dios se deleita
y ese deleite de sus hijos, ese deleite está en sus hijos, pero no se deleita en el sufrimiento de ellos, su misericordia entonces nos ayuda a no cometer pecados que nos separen de él. Y por eso en su misericordia muchas veces también aplica la disciplina. La disciplina no es un castigo, como muchos creen, sino es por amor. En la disciplina Dios quita por su misericordia todo estorbo que impide una relación correcta con Dios. Fíjense qué hermoso concepto. Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Vean cómo Dios sí les insistió. Yo no quiero que ustedes sufran. Yo quiero que ustedes tengan comunión conmigo. Yo no quiero que ustedes se separen de mí. Vuélvanse a mí. ¿Sí? ¿Por qué morirán? O sea, quiere decir, como en todas las cosas de Dios, que por gracia son prácticamente un regalo que Él nos da, así como los dones espirituales, las obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas. Cuando las menospreciamos, entonces nos salimos de su misericordia. Pero Dios no menosprecia, ni se regocija de que alguien sufra. Es algo muy importante. Por eso dice, en toda angustia de ellos Él fue angustiado. Imagínense a Dios Padre en su infinito amor, entregando a su Hijo y descargando sobre él la ira sobre el pecado. ¿Ustedes creen que Dios no sufrió por eso? Claro que sí, pero su amor fue tan grande que Él en su misericordia nos dio a su Hijo para que Él pagase en nuestro lugar. Por eso es que el pecado más grande ya no es violar la ley de Moisés, como dice Hebreos 10:28, sino rechazar a su Hijo, como dice Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la misericordia de Dios tiene ciertos significados. Uno de ellos es inclinarse bondadosamente hacia alguien inferior. Sentir piedad por alguien y ser activamente compasivo. Según el diccionario, el atributo divino por el que se perdonan y remedian los pecados y sufrimientos de sus criaturas. ¿Sí? Es un atributo divino por el que se perdonan y se remedian los pecados y sufrimientos de sus criaturas. Eso dice el diccionario. Entonces, vean, por tanto, Dios se compadece activamente del sufrimiento de los seres humanos. Él percibe su dolor. Recordemos que Cristo, como hombre, nos entiende porque Él tuvo todo tipo de tentaciones y ataques del diablo como humano. Pero como Él fue siempre sin pecado porque siempre dependió de Dios, por eso nunca pecó. Entonces nosotros debemos saber que mientras nosotros estemos apelando a la misericordia de Dios sobre aquellas áreas que nosotros sabemos son débiles de nuestra vida, siempre Dios va a respondernos. ¿Por qué a veces cuando estamos en problemas de enfermedades, crisis económicas, problemas familiares, una persona puede decaer, se puede deprimir y aún muchos se pueden hasta suicidar o deprimirse al grado que ya no comen, se quieren quitar la vida? Porque no toman en cuenta la misericordia de Dios. Pero si nosotros hoy, saliendo de este estudio, sabemos que su misericordia está siempre presente en nuestras vidas, sería no insensato acudir a Él en cada problema que tengamos. ¿Sí? Entonces, tengamos presente que, y ese es otro aspecto importante, una cosa es que Dios tenga compasión a distancia, pero que Dios tenga compasión activamente de las personas es otro nivel. Por eso Él nos acercó para hacernos parte de su familia,
parte de su ser y nos dio su misma esencia al darnos su Espíritu Santo. Él tiene compasión activamente, o sea, no es algo pasivo. Siempre está al pendiente de nuestras vidas y siempre está dispuesto a derramar su compasión sobre nosotros. En Éxodo 2, del 23 al 25, dice: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. ¿Cómo fue que él los reconoció? Diciendo: llegó el tiempo en el cual ustedes van a ser liberados. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Les mandó a un Salvador, a Moisés, ¿sí? Entonces, esto que leímos es el final del segundo capítulo de Éxodo. Y en el capítulo tercero se nos presenta a Moisés y la zarza ardiendo, ¿sí? En la cual Dios le encomienda la comisión a Moisés de ir y liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Y bueno, nosotros vimos en Moisés una persona insegura, etcétera. Había estado pues, los primeros 40 años de su vida viviendo prácticamente en las riquezas de Egipto, etcétera, que representa este mundo. Y después, cuando tuvo que huir después del asesinato del egipcio, 40 años en el desierto apacentando ovejas. Seguramente Dios en esos 40 años hizo un trabajo, pero aún así en el momento que se presentó en la vida de Moisés, Moisés era inseguro. Pero Dios ya había determinado derramar su misericordia sobre Israel y que había llegado el tiempo en el cual los iba a liberar. Por tanto, Dios ejerció activamente la compasión sobre Israel e hizo 4 cosas que en realidad es algo también muy importante cuando nosotros clamamos a Dios. Oyó sus gemidos. O sea, nosotros sabemos que uno puede pedir de acuerdo a la gravedad del problema ligeramente, superficialmente, pero cuando un problema es muy fuerte, gemimos delante de Dios. Y así estaba la esclavitud de Israel en Egipto. Así como este mundo también hoy en la actualidad nos tiene esclavizados, ¿verdad? Segundo, recordó su pacto. Así, cuando nosotros estamos en problemas y clamamos a Él, Él recuerda sus problemas. Por ejemplo, todos nosotros tenemos preocupación por nuestra familia, hermanos, etcétera. Pero yo creo que los que tenemos hijos, más por los hijos. Y cuando vienen nietos, más por los nietos. Pero ¿cuál es el pacto de Dios? Que la descendencia del justo será bendita hasta 1000 generaciones de los que le aborrecen. ¿Sí? Y respecto a nuestra familia, somos luz. Una evidencia de la misericordia de Dios que cuando una persona se convierte a Cristo en una familia, Él es luz a la familia. Siendo en luz a la familia, ya Él está derramando su misericordia para que la familia entienda. ¿Sí? Así como un punto importante de esto, en el caso de mi hermano Marco, que ahorita, gracias a Dios, ya está bien de todo, pero Dios tocó su corazón, ¿no tienen ustedes idea del interés que Él tiene con la palabra? La medita, la analiza, me pone comentarios, etcétera. ¿Qué hizo Dios en su misericordia de acuerdo a Él? Algo le impactó. Y les voy a decir que le impactó. Que mi hermana, Graciela, que también vive allá en Ensenada, le dijo: Miguel y su iglesia, y no porque sea mi iglesia, sino por la cuestión de que donde yo estoy, están orando por ti. Y de ahí él cambió. ¿Hicieron las oraciones algo? Claro que sí. Y de ahí él cambió porque saliendo del hospital, no había llegado a su casa, que le dijo eso su esposa, que se lo dijo mi hermana. Él me habló por teléfono del carro. Y de ahí empezó y esto ha ido creciendo y yo espero que Dios pues termine llevándola a la conversión. Pero ese es el punto de la luz. Entonces nosotros a veces nos olvidamos de que somos luz. Y a veces queremos todavía actuar como humanos, con resentimientos, con sentido de, aún de venganza. Sí, ahora me la vas a pagar o cosas de ese tipo. Pero en realidad nosotros no tenemos ya derecho
de ver por nosotros mismos, sino apelar a la gracia de Dios y a su misericordia para que Dios la derrame. Entonces, cuando se acuerda del pacto, precisamente se está acordando de que para eso Dios hace que una persona se convierta en una familia. Y otro, tercer punto, miró su sufrimiento de Israel. ¿Cómo estaban sufriendo bajo la esclavitud de Egipto? ¿Cómo sufrimos nosotros ahorita, por ejemplo, por un mal presidente? Orar por nuestro país, orar por nuestro presidente puede llevar a que Dios mire nuestro sufrimiento, porque la verdad, pues sí hemos tenido que padecer algunas cosas por las malas políticas y las malas decisiones de este hombre, y Dios puede actuar. No sé cómo, pero Él puede actuar. Y el punto cuarto, se compadeció de ellos. Entonces, oyó sus gemidos, recordó su pacto, miró su sufrimiento y se compadeció de ellos. Y tomó acción e inmediatamente descendió a ayudarlos. ¿Cómo? Comisionando a Moisés, quien hizo todo un trabajo de acuerdo a su gracia. Recuerden, Moisés era más manso que todos los hombres de la tierra, según nos declaran las mismas escrituras. Y lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento, donde se menciona que Jesucristo tuvo compasión de ellos. Por ejemplo, cuando alimenta a los 5,000, que lo seguían de aquí para allá porque eran como ovejas que no tenían pastor. Marcos 6, 34 y 37 lo dicen. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Luego el 37 dice, respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Bueno, ni siquiera ellos sabían la grandeza de Dios, pero ¿qué sucedió en esta enseñanza? Buscaron a Dios porque tenían necesidad de buscar la vida, cosa que la religión muerta de Israel ya no les daba. Recuerdan, y Jesús, y la gente se admiraba de su doctrina al final de Mateo 7, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos, quienes ya no tenían autoridad, aunque era su responsabilidad de instruir al pueblo. Pero por su corazón, él mismo vio su necesidad y los alimentó, y no una, sino 2 veces, además de resucitar muertos y todo lo que sabemos. Por eso nosotros debemos de saber que Dios es activamente compasivo. Entonces, por ejemplo, como seres humanos en la actualidad muchos se dicen compasivos, pero en realidad nunca se compadecen de nadie, solo es un decir. Cuando saben cuando saben que alguien padece, no hacen nada al respecto. A lo mejor Dios a ti te ha mostrado una vez algo de decir, ayúdale a esta persona u otro, o da una limosna, háblale a esto. Y si tú te resistes a lo que el Espíritu Santo está guiando, puedes decir que eres compasivo, puedes presentarte así como muy compasivo ante otros creyentes, pero en realidad no lo eres. Dios nos usa a nosotros, sus hijos, para, como usó a Moisés, para liberar a las personas. Entonces, nunca se les olvide que también eso es muy importante y que Dios actúa a través de su iglesia. Por eso está la gran comisión. Y volviendo al pueblo de Israel, Dios tuvo compasión del pueblo de Israel y esto lo llevó a enviar a Moisés para liberarlos. Entonces aquí recordamos una vez más la misericordia de Dios, que no es que haya comenzado a existir, sino que es parte, de su mismo ser. Y bueno, nosotros sabemos muchas historias de la antigüedad de hombres que fueron duros de corazón o descuidados, pero comenzaron a ser conmovidos por la misericordia de Dios y esta comenzó a florecer en ellos. Entonces, dice un pasaje, con el misericordioso, es en 2 Samuel 22, 26, te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Entonces, si Dios es misericordioso y nosotros somos hijos de Él y tenemos a su Espíritu Santo, naturalmente tiene que florecer en nosotros la misericordia hacia los demás.
Entonces no cerremos nuestro corazón hacia los demás, porque este mundo y esta crisis para nosotros son grandes áreas de oportunidad para poder hablarles del Evangelio e iluminarlos con la luz de los vivientes, que es lo que les puede dar vida verdaderamente. Y si la misericordia de Dios es infinita, y algo que es infinito no puede ser menos de lo que es, ni más de lo que es, quiere decir que es infinita e ilimitada. Aunque parezca un trabalenguas esto. La misericordia de Dios es infinita e ilimitada. Entonces, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y recto para con el hombre íntegro. Nosotros tenemos que aprender a través de la misericordia de Dios también la integridad. Ser honestos con Dios, ser honestos con los demás y tratar de entender el dolor de los demás. Solo así podremos orar fervientemente por las personas y verdaderamente. Si tú solo oras de una manera fría, digo, puedes ni orar, ¿verdad? Pero si ya oras de una manera fría, es diferente si tú te pones a meditar qué es lo que la persona está sufriendo en una prueba, qué es lo que está padeciendo, y sobre todo cuando pide ayuda. Ahí es donde nacen las oraciones fervientes. Entonces, si la misericordia de Dios es infinita, no puede dejar de serlo. Lo infinito no puede dejar de ser infinito y lo perfecto no puede admitir imperfección. Y si la compasión de Dios es parte del ser de Dios y es perfecta, no hay imperfección en ella. Por tanto, cuando apelamos a ella, actúa en nosotros. Entonces, recordemos una vez más que en su misericordia infinita Dios prefirió descargar su ira en Jesucristo para que nosotros fuéramos sanados por la misericordia concedida a todos los que creen en Él. Esto nos lo dice 1 de Pedro 2, 24 y 25. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esa es la grandiosa misericordia de Dios. Por tanto, fue la misericordia de Dios la que llevó a Jesús al Calvario y no el Calvario, nos llevó a la misericordia divina. Fue la misericordia al Calvario lo que llevó a Jesús. Entonces, un ser humano puede alejarse y apartarse de la misericordia de Dios. ¿Cómo lo hizo? ¿Quiénes lo hicieron? Adán y Eva. Dios les dio todas las cosas, pero para que ellos ejercitaran su libre albedrío, les puso una restricción y ellos la menospreciaron. Aunque después Dios tuvo misericordia de ellos. Vemos a Sodoma y Gomorra, que Dios manda, vivían en tal maldad que Dios determina destruirlas. Por su misericordia, manda a Abraham a interceder por ella. Y recuerden, en su intercesión, hasta él mismo decía, Señor, no se enoje si vuelvo a interceder. Hasta 10 personas. Y es donde vivía su sobrino Lot. Pero Lot no hizo el mínimo trabajo. Aunque la Biblia sí lo llama como justo y que él se afligía, si hubieran sido, como ya lo hemos mencionado, 10 personas se hubieran salvado las ciudades. O sea, Lot, su esposa y sus 2 hijas eran 4. Los esposos de sus hijas, 6. Y los papás de sus futuros consuegros, 10. El trabajo básico. Pero no fue así. También Israel menospreció la misericordia de Dios. ¿Y cuál fue el límite? Cuando menospreciaron a Jesucristo, cuando lo crucificaron y Jesús les advirtió. He aquí, vuestra casa se os deja desierta por cuanto no recibisteis, cuando no creísteis en el tiempo de vuestra visitación. Jesús lo dijo. Y nosotros ahora a través del tiempo vemos que Israel, estos más de 2000 años de que haber menospreciado al Señor, todavía no tienen un pastor y todavía van a tener uno falso que es el anticristo que ellos van a reconocer
como Mesías, que también Jesús se los advirtió. Yo no vengo en el nombre de Dios si no me recibís. Otro vendrá en su propio nombre, a él recibiréis. ¿De quién creen que hablaba? Del anticristo, que es ahorita lo que están esperando los judíos. Sabemos que estamos en el último de los tiempos. Y bueno, a final de cuentas, las naciones. La tribulación también es un juicio a las naciones, porque han desechado la misericordia de Dios. Recuerden, Romanos 1, 18 en adelante, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, fueron claramente visibles desde la creación, de modo que no tienen excusa. ¿Ven ustedes? Entonces, apelemos a la misericordia de Dios. Muchas veces nosotros, por nuestra necedad, podemos hacer que la misericordia sea inoperante, aún en aquellos que rechazan por la dureza de su corazón, al ejercer su libre albedrío, como pasó con Adán y Eva. Pero nosotros tenemos que doblegarnos a Dios y a clamar por su misericordia. Por eso es que Dios nos dejó su palabra. Y por eso es que la palabra no cambia ni disminuye el poder de ella. Porque Dios nos la dejó para que a través de ella pudiésemos conocer y apelar a su misericordia. Y tampoco altera la calidad de la palabra. La palabra de Dios es la más alta sabiduría dada de Dios a la humanidad. Por eso la obediencia es crucial, por eso estar cada día escudriñándola es elemental y obedeciéndola es lo que va a garantizar que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios. Dios no exime de que vamos a sufrir en un momento determinado de nuestra vida, porque por causa de Cristo sí podemos sufrir, como Cristo sufrió, y la Escritura dice, a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, o por su nombre. ¿Ven ustedes? Pero padecer por el nombre de Cristo, como le sucedió a los apóstoles en Hechos, es causa de gozo y de felicidad, porque quiere decir que nuestro testimonio de santidad está haciendo mella en los incrédulos, porque Dios quiere derramar su misericordia. Entonces, como dijimos al principio, ningún atributo de Dios es mayor que otro, porque todos son parte de Dios mismo. Dios mismo es sus atributos, pero actúan conjuntamente para cumplir la voluntad y los planes de Dios. Entonces, si esto es de esta manera, nosotros tenemos que apropiar su misericordia, que es maravillosa, y pedirle a Dios que nos lleve a personas donde Él quiera derramarlas para que actúe poderosamente en ellos y puedan despertar, ser iluminados para su conversión. Por ejemplo, el amor y la misericordia de Dios, para concluir, actúan conjuntamente cuando un pecador viene a Cristo y se arrepiente. Y ahí vamos a dejarle esta parte por hoy. Veamos. Tan solo la mitad del Salmo 36 es un responsorio que dice, tu misericordia es para siempre. Sí, así es. Aquí no podemos poner todos los versículos que hablan de la Escritura, pero por supuesto. También la parte más santa del tabernáculo, que era el propiciatorio, se le conoció como el asiento de la misericordia. ¿Cierto también? Por supuesto que sí. Otra parte del Antiguo Testamento donde sí claramente se ve la misericordia de Dios es el libro de Jonás. Claro que sí. Esos comentarios los puso Alex. Por supuesto que sí. No sé si alguien tenga alguna otra duda. No hay caras de guata. Bien, pues entonces no dejen de orar y vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias por tu misericordia que derramaste sobre todos nosotros para que te pudiéramos conocer. Y Señor,
Solo tú sabes qué corazones de nuestra iglesia se han rendido a ti. Y te pedimos que tú, que todo lo sabes, si alguien no ha entendido o no ha consagrado su vida en plenitud a ti o la ha sometido a ti, tú derrames tu misericordia para que realmente sea salvo. El anhelo más grande como iglesia, Señor, es que en nuestra iglesia todos lleguemos a ser salvos y cuando tú nos llames estemos todos gozosos celebrando las bodas del Cordero. Señor, sigue derramando tu misericordia para que podamos seguir creciendo en santidad y en amor y en la obra que tú nos encomendaste como iglesia. Manténnos en santidad, manténnos viviendo en la verdad y en amor. Y te pedimos, Señor, que pues tú muevas las cosas conforme a tu misericordia para que pronto, en tu tiempo, conforme a tu voluntad, podamos volver a reunirnos físicamente. Bendice a toda nuestra iglesia, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.